Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase sobre educación cristiana para adultos. Vamos a estar viendo muchos conceptos, entre ellos lo que es la educación, lo que es la pedagogía, la andragogía, la enseñanza, el aprendizaje, muchos conceptos que nos van a ayudar a nosotros a entender la educación. Especialmente la educación para adultos, que no es lo mismo que todas estas técnicas de la pedagogía, conceptos que se usan bastante y formas de trabajar con los niños. No, aquí vamos a estar hablando de cómo trabajar con los adultos. Pero para esto es necesario, para aquellas personas que no conocen mucho sobre el tema, pues manejar algunos conceptos para irnos entendiendo poco a poco. Tenemos aquí en pantalla que se conoce el término educar a la actividad que consiste en transmitir determinados conocimientos y patrones de comportamiento con el fin de garantizar la continuidad de la cultura de la sociedad. Entonces, en cada uno de estos conceptos vamos a ir nosotros señalando partes que son importantes o partes que debemos de entender, como por ejemplo aquí, consiste en transmitir. Si ustedes van anotando, subrayen estas palabras: transmitir determinados conocimientos y patrones de comportamiento. Esto es importante. En el proceso educativo se trata de transmitir determinados conocimientos y patrones de comportamiento con el fin de garantizar la continuidad de la cultura de la sociedad. En esta parte donde estoy pasando el punto de láser son palabras que para nosotros son importantes irlas enfatizando. Luego también tenemos otros conceptos más que es necesario conocer, que educar consiste en enseñar a temprana edad. Y aquí ya se habla de temprana edad como una pedagogía, es decir, dirigida a los niños. Educar consiste en enseñar a temprana edad valores, conocimientos, costumbres y formas de actuar que permiten a un individuo vivir en sociedad. También educar consiste en estimular, desenvolver y orientar aptitudes del individuo de acuerdo con las ideas de una sociedad determinada. Aquí en pantalla tenemos educar consiste en enseñar. Este concepto lo vamos a después a compartir con ustedes. Enseñar a temprana edad valores, conocimientos, costumbres y formas de actuar. Esto, como lo repito, lo vamos a ver parte por parte posteriormente. Ahora bien, este es el aspecto que comparte con el concepto anterior, que permiten a un individuo vivir en sociedad. Veamos otro concepto más antes de entrar a los conceptos de los grandes pensadores, que es educar, o la educación es formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. La escuela se ocupa también de la educación en valores, en cursos de educación para adultos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios de convivencia. Ahora bien, vamos a ver también el concepto que tenían algunos grandes pensadores de la historia, como en el caso de Pitágoras, como en el caso de Platón y otros más. Pitágoras decía que la educación es templar el alma para las dificultades de la vida. Y el gran filósofo Platón decía que la educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad y más plena, a la que está llamado, de la que procede y hacia la que dirige. Por tanto, la educación es la desalineación. La ciencia es liberación y la filosofía
es alumbramiento. También dentro de los conceptos que nosotros tenemos el de Aristóteles, que decía que la educación es de carácter algo material y entiende que solo mediante la relación del individuo con otras personas se puede hacer un hombre. Si esta relación es cualificada, puede llegar a ser un buen hombre. Erich Fromm decía, la educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él. Y Jean Piaget decía también que es forjar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten esa autonomía del prójimo en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí con los diferentes conceptos? Bueno, mis amados hermanos, esto nos enseña a nosotros de que cada pensador ha tenido su punto de vista, que los grandes filósofos han tenido sus puntos de vista con relación a la educación y los conceptos a través del tiempo pues han venido evolucionando y han sido parte de grandes debates de que uno incluye unas cosas, otros excluyen otras cosas. Sin embargo, pues es bueno que ustedes también vayan investigando sobre los diferentes conceptos de la educación. Cooperman decía, la educación es una acción producida según las exigencias de la sociedad, inspiradora y modelo con el propósito de formar a individuos de acuerdo con su ideal del hombre en sí. Y Immanuel Kant decía, la educación, según Kant, es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección humana. Y Durkheim decía, la educación como la acción ejercida por los adultos sobre los jóvenes. Esos son los conceptos que tenían algunos de los pensadores, porque tendríamos que dedicar toda una clase, y muy larga por cierto, para exponer todos los conceptos, algunos sujetos a fuertes debates, otros quizás con contradicciones filosóficas de fondo, es decir, depende mucho de quién esté dando el concepto sobre educación, cuáles son sus puntos ideológicos, qué tipo de formación tiene esta persona, cuáles son sus posiciones filosóficas, es decir, vamos a encontrar una gran variedad. Sin embargo, dentro de todos estos pensadores hay algunos elementos que son comunes entre ellos. Por ejemplo, elementos comunes están el que dicen que es transmitir determinados conocimientos. En algunos casos dice padrones, pero también patrones de comportamiento. También está como elemento común es la formación. Aquí transmitir determinados conocimientos. La otra es la búsqueda de esa formación, la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas. En este caso también desarrollar la capacidad espiritual. Transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Esto me gusta también, este tipo de, aunque tiene sus puntos que los otros están abarcando. Transmisión de conocimientos, pero la educación no solamente es transmisión de conocimientos, es mucho más allá. Y en este caso habla de desarrollo de la capacidad intelectual, moral y afectiva. Ya estos entraron en otro campo. Así es que en este caso, pues, se toma en cuenta la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la cual pertenecen, porque esto es importante. La educación en unos pueblos es de una manera, la educación en otros países es de otra manera, la educación en otras etnias es de otra forma, en otras culturas, etc. Así es que no siempre vamos a ver un mismo concepto ligado o impuesto para los diferentes lugares, etnias y países y los pueblos. Pero bien, más o menos tenemos esos elementos en común que es bueno que ustedes los escriban y los tengan bien en mente. Transmitir determinados conocimientos, transmitir
contribuir al desarrollo de la capacidad intelectual, moral y afectiva, etc. Ahora bien, hay algo que quiero también dejar bien claro de lo que no es educar. En ese aspecto tenemos que tener bien claro lo que no es educar, y que por cierto existe en muchas de nuestras iglesias estos patrones de conducta que nos afectan en gran manera. Educar no es manipular. Y esta parte, aquí arriba van a ver ustedes una mano que está manejando los hilos del comercio, los hilos de las finanzas, los hilos de los trabajadores, porque hay una mano que está manipulando. Pero no es correcto que en muchas organizaciones cristianas se les va mucho tiempo en lo que se llama la estrategia de la distracción, que aunque los propósitos pueden ser buenos, a veces trae mala formación en las personas. Y esto no se aplica nada más en el mundo secular, sino también en la religión en muchos lugares. La distracción, que consiste en desviar la atención de la gente de los problemas importantes mediante continuas distracciones y también informando cosas que no tienen peso ni fondo y que no ayudan ni contribuyen al crecimiento espiritual, afectivo, intelectual de los miembros de una iglesia. Esto es para mantener la atención de la gente distraída y lejos, entre comillas, de los problemas de nuestro mundo. Así es que esta gente es cautivada por temas que no tienen nada que ver con la realidad. A esta gente no le importa la realidad, sino que este tipo de distracciones, cuando son tan continuas, es una especie de anestesia. Hay una mano, una inteligencia por ahí manipulando a las masas. Está bien, decimos nosotros que se dio una vez al tiempo, pero cuando ya se hace tan seguido, incluyendo todos estos elementos que se emplean en el mundo, y no es criticar por criticar, sino que son elementos que contribuyen a la enajenación de las mentes que vamos a ver más adelante. Así es que es educar no es manipular. Educar es formar a cada una de las personas como discípulos, en este caso de Jesucristo. Ahora, educar no es caer en el emocionalismo. Ahí tengo la emocionalización de las personas. Las vamos a meter a un buen momento o a cultos o a reuniones que no le dan formación a las personas, pero que sí se sumergen en actos netamente manipulativos. Es hacer uso del aspecto emocional para dificultar el análisis racional y consecuente de todo sentido crítico. De este modo, se facilita el acceso al inconsciente para implantar o insertar ideas, deseos, miedos o para inducir a cierto tipo de comportamiento. Así que la gente confunde mucho a la presencia del Espíritu con algún tipo de emocionalismo continuo que no nos permite educar realmente al creyente de acuerdo a la palabra de Dios, sino a ese tipo de conducta. Tampoco educar es incrementar el sentido de culpabilidad contra quienes no se pueden defender. Hacer creer que unos pocos o la gente anónima son responsables de las desgracias de muchos. Así que en vez de rebelarse contra los responsables reales, se desvía la atención y se hacen represalias a lo que nosotros diríamos situaciones hasta fantasmales hasta cierto punto. Es decir,
culpabilizamos a la gente, le metemos miedo a la gente. Hay de aquellos que nos cuestionen, hay de aquellos que toquen al ungido, hay de aquellos que se atrevan a cuestionar al apóstol, al pastor, al evangelista, al maestro, porque entonces le va a caer el juicio de Dios. Y entonces de esta manera el miedo es un arma de manipulación y eso va en contra de la educación que libera al individuo, sino que lo vivimos culpando y que por eso no prospera, por eso no sale adelante. Entonces las personas son conducidas y manipuladas de esa manera. Aunque también vale la pena decir lo que no es educación, es la existencia de un caudillismo donde se le cierran los ojos a la gente a través de todo un proceso manipulativo, donde la persona beneficiada es el caudillo, la persona de los privilegios es el caudillo y el resto de la gente camina ciegamente y a veces hasta es un ciego conduciendo a otros ciegos. El caudillismo es malo, cuidado tocar a tal persona porque es el que más merece, en este caso, admiración. Educar no es manipular, porque esa estrategia no solamente de culpar, sino también de tratar de que la gente tenga miedo. Es una estrategia tan terrible de manipulación donde yo he estado presente en algunos lugares y tú cuestionas, si tú dices tal cosa, si a ti no te gusta tal cosa, entonces eres hijo del diablo o el diablo va a venir, te va a llevar, te van a llevar los espíritus, etcétera. Entonces la gente entra en una estructura de miedo, en una cúpula de miedo que no les permite desarrollarse. Educar no es manipular. Uno no puede estar manipulando a la gente a través del miedo. Y eso es terrible porque se da en muchos lugares. Entonces tendríamos que ver qué es en sí la educación cristiana. Hemos hablado de los conceptos que se utilizan en educación, pero también vale la pena ver en sí qué es lo que nosotros manejamos como conceptos sobre la educación cristiana. ¿Qué es lo que busca la educación cristiana? La educación cristiana busca el conocimiento de la palabra de Dios, pero de cara a nuestro diario vivir. Ahí está la situación. Buscamos nosotros el conocimiento de la palabra de Dios, pero de cara a nuestro diario vivir. Entonces la palabra de Dios es leída sin filtros ideológicos. Hay algunos por ahí que ven la Biblia con anteojos aquí en Estados Unidos de los partidos políticos y enseñan de acuerdo a sus ideologías. Nosotros hemos estado en algunas iglesias donde el pastor pues pertenece a determinado país donde impera cierta ideología y siempre está hablando en contra de los gobiernos o de la gente de ese país porque está enseñando la palabra de Dios, pero con estos filtros ideológicos de izquierda, de derecha y de cualquier otro tipo de corriente teológica manipulativa. Se trata de enseñarle a la gente la educación cristiana de cara a nuestro diario vivir, pero sin corrientes teológicas manipulativas. Está dentro de las corrientes teológicas manipulativas, está la teología de la prosperidad. Y con eso se manipula a la gente. Está la corriente de los apóstoles y profetas que tanto hemos visto nosotros que se manipulan las emociones de la gente y si usted cuestiona, pues hay una amenaza de alguna manera manifiesta u oculta contra usted. Entonces la palabra de Dios nos tiene que hablar de cara a nuestros tiempos y necesidades. Y esa palabra, esta educación cristiana, esta palabra de Dios debe ser predicada o enseñada a la manera de Jesús
sin sectarismo ni mediada por cualquier tipo de intereses. Así es que esa palabra de Dios tiene que ser enseñada para fomentar los valores cristianos, especialmente el del amor, la solidaridad, la verdad, la justicia y muchos otros más. Así que se le enseña al creyente a ya no ser individualista, sino a saber vivir en comunidad. Buscamos un tipo de creyente que no llega a la iglesia, bendíceme a mí, ayúdame a mí, hazme salir adelante de mí, quiero mi casa, quiero mi vehículo, quiero mi trabajo, quiero mí, porque esa es la corriente teológica que está de moda con el yoísmo. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquello, sin pensar en una vida en comunidad, sin pensar en apoyo y solidaridad de los unos con los otros. Este tipo de educación que queremos impulsar es la que forma al creyente como discípulo de Cristo. Es decir, esta educación cristiana para adultos nos va a preparar para la vida, pero sin negar nuestra realidad. Tenemos cantidades enormes de gente desplazada de sus trabajos, gente sin hogar, gente que ahora está emigrando en todo el mundo buscando algo mejor para su familia, buscando paz, buscando seguridad, buscando ayuda, buscando solidaridad, buscando un tipo de vida mejor. Nos prepara para la vida sin negar nuestra realidad. Es decir, hay guerras en todo el mundo, hay hambre, hay miseria, hay cambios de clima en todo el mundo que está obligando a poblaciones enteras a dejar sus tierras para ir a otros lugares. Así es que nosotros estamos hablando de una educación cristiana que nos confronta, que no nos llama al individualismo ni a la acomodación, sino a pensar en los demás, a ayudar a los demás. Nos habla de una educación cristiana que nos capacita para pensar y actuar, como repito, a la manera de Jesús en un mundo convulsionado por el hambre, la guerra, la desigualdad, la corrupción que sobresale en nuestros gobiernos y en nuestros países, y que obliga a la gente a salir, a abandonar sus hogares, sus tierras para buscar un mundo mejor. Ahora, buscamos una educación cristiana auténtica que nos prepara para la vida, pero que también nos pone en alerta, porque este mundo está cambiando. Está increíblemente tecnologizado y se va a tecnologizar aún más, que hasta en las noticias se habla de la clonación del ser humano. Ya es algo que han venido trabajando hace mucho. Se habla de la manipulación del genoma humano, de manipular todo lo que tiene que ver con la herencia, con la genética del ser humano y la posible creación de personas con implantación de chips que van a manipularlo y a controlarlo. Si usted dice eso está muy lejos de suceder, pues no, mi amigo y amiga, hermano y hermana, esta fotografía de aquí es una muestra de lo que pasa realmente. Usted va a esos trenes subterráneos de Nueva York, de Los Ángeles, de cualquier otro lugar, y usted va a ver en los trenes, en los buses, a la gente con una dependencia tremenda del teléfono, aún en cualquier lugar donde la gente pueda socializar. ¿Cómo lograron llevarnos a este tipo de conducta? A través de un proceso educativo que después vamos a estar viendo cómo la sociedad nos ha manipulado a través de la educación. Nos han formado a través de todas estas situaciones y aunque nosotros nos oponemos a la manipulación, hay una manipulación más fuerte que está transformando la mente de las personas y en las iglesias se le está poniendo poca atención porque se está dejando llevar por las doctrinas de la prosperidad, el yoísmo, el individualismo y tantas otras cosas más. Espero que ustedes puedan ver los conceptos que aquí les presentamos, investigar, por favor,
No haga las tareas y vea los videos a la rápida, porque entonces está persiguiendo terminar esto rápido y no logrará asimilar todos los conceptos. Nuestro propósito no es que termine las lecciones en el menor tiempo posible, solamente para decir ya terminé, ya lo logré. No, es asimilar los conceptos, es investigar, es buscar, es profundizar más todavía y no solamente lo que aquí se les da. En esta clase vamos a buscar cómo desarrollar una mente crítica frente a todo lo que leemos, frente a todo lo que escuchamos. Y por eso muchas personas no quieren prepararse porque prefieren llevar una vida manipulada, arrastrada por lo que es todos estos avances tecnológicos y las redes sociales que están consumiendo mucho a las personas. Los invito a que entren nuevamente en Tesmos. Hay unas preguntas que necesitan ser respondidas para demostrar que en realidad se vio el video. No haga las tareas solo por hacerlas, no llene el cuestionario solo por hacerlo, trate de investigar más. Recuérdense que esta es la pestaña donde hay que entrar, donde dice escriba aquí su email. Hay dos pestañitas, no entre en la segunda porque ese es para aspectos administrativos. Cualquier cosa, dudas que quieran hacer o aportes, pueden escribirnos a hoybiblia@gmail.com. Los invitamos a que se suscriban y le den clic a la campanita para recibir aviso de que han salido nuevos videos. Y si quieren saber más de nuestros cursos que tenemos online, pueden entrar a esta dirección en YouTube, en User La Biblia Hoy. Ahí entran y se van a la lista de videos, a la lista de reproducciones. Que el Señor los bendiga y gracias por acompañarnos. Espero que esta clase les sea de gran bendición.